Buen día, profesor. En esta ocasión estaremos revisando fundamentos teóricos y prácticos de la medición psicofisiológica. El contenido de la presentación se encuentra relacionado con los 4 recursos que revisamos en la unidad 4, de los cuales hemos hecho un resumen y mencionaremos los puntos más importantes de cada uno. Como primer tema tenemos ¿tiene género el cerebro? Como segundo tema, sexismo dentro de las ciencias experimentales. En tercer lugar tenemos diálogos, géneros y cerebros, desmontando la hipótesis de los dos cerebros. Y finalmente abordaremos sistemas clasificatorios de las variables psicofisiológicas. En este primer tema hablaremos acerca de si el cerebro tiene género, refiriéndonos a que hay ciertas diferencias entre cómo piensan las mujeres y cómo piensan los hombres. Descubriremos esto a continuación. El cerebro tiene una alta capacidad denominada plasticidad cerebral, lo que significa que cambia constantemente en respuesta a las experiencias del entorno y el aprendizaje. Esto implica que el contexto ambiental influye en las conductas y el género de los individuos. Con ello, podemos pensar que lo que respecta a las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres puede ser el resultado de la interacción social y no de la biología como tal. Esto puede dejar de lado la idea de que los cerebros masculinos y femeninos son distintos. A lo largo de la historia de la psicología, que se ha dedicado a estudiar la conducta y también del estudio del encéfalo, como en las neurociencias o la medicina, se hablaba de diferencias entre el cerebro femenino y masculino, así que abordaremos estas dos perspectivas. Por la parte de las neurociencias, encontraron diferencias en la estructura cerebral como el volumen total del encéfalo, las regiones cerebrales que se activaban y mapas de conectividad, así como patrones de conectividad. También se encontraron diferencias en funciones respecto a las tareas que se realizan y en proporción de sustancia blanca y sustancia gris entre mujeres y otras, por mencionar solo algunas diferencias. Por su parte, la conducta se dio cuenta que había diferencias y lo llamó lateralización, que son funciones del lado izquierdo o derecho del cerebro. Por ejemplo, en el cerebro masculino se encontraron mejores actividades sensoriomotoras, mientras que en el cerebro femenino se encontró mayor activación ante estímulos de carga emocional. Así como también resaltan las tasas diferenciales entre mujeres, como la depresión, ansiedad, anorexia, etc. Y en hombres se presentaba autismo, dislexia y abuso de sustancias en mayor frecuencia. Más allá de hablar de diferencias entre el cerebro de hombre y el cerebro de mujer, aquí sí hay una gran diferencia entre sexo y género. Por ello, es importante mencionar que el sexo es una variable biológica y depende de los cromosomas sexuales, mientras que el género es un constructo sociocultural basado en las normas, roles y creencias culturales del contexto de cada individuo. La influencia cultural y los estereotipos de género influyen en el diseño e interpretación de los estudios. Esto ha llevado a las investigaciones a buscar diferencias marcadas entre hombres y mujeres y no se ha enfocado en las similitudes entre estos, lo que desafortunadamente ha llevado a la ciencia a reforzar los estereotipos en lugar de desafiarlos o buscar diferentes respuestas. Por estas razones, en la antigüedad se creía que efectivamente las mujeres tenían menor capacidad cognitiva que los varones por el tipo de roles y tareas que desempeñaban en la época. Así también actualmente nos encontramos en el dilema de que, además de tener los resultados de ciertas investigaciones, definitivamente tiene mucho que ver la interpretación de estos para dar a conocer los reportes en investigación y las actualizaciones. Durante este proceso de evolución de la psicología, Cordelia Fine acuñó un término denominado neurosexismo, el cual parte de supuestos culturales, por ejemplo, que las mujeres son más emocionales o que los hombres son mejores en matemáticas. Después de eso, se buscaron diferencias cerebrales que confirman estos estereotipos en lugar de cuestionarlos. El objetivo del neurosexismo era cuestionar la noción de que las diferencias de género en habilidades o comportamientos están determinados por la biología.
Con ello, se encontró que las diferencias cerebrales implican sesgos de publicaciones, prejuicios de género que influyen en la interpretación de los datos científicos o problemas metodológicos. También aborda que otros estudios realizados no obtuvieron los mismos resultados y que los estudios que encuentran diferencias tienen más probabilidades de ser publicados que los que no encuentran ninguna diferencia. También aborda la historia del sesgo científico. Por ejemplo, Paul Broca, en el siglo XIX, comparó cerebros masculinos y femeninos y concluyó que las mujeres eran menos inteligentes porque sus cerebros pensaban menos. Hablando de la masa del encéfalo. Otro dato importante es que durante siglos las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de la educación científica formal y de las instituciones académicas. También en el siglo XIX, incluso cuando las mujeres lograban acceder a la educación, sus descubrimientos eran ignorados o atribuidos a colegas varones. Y un poco más atrás en la historia, tenemos que Charles Darwin, aunque revolucionario en muchos aspectos, sostenía que las mujeres eran intelectualmente inferiores porque no habían evolucionado tanto como los hombres. A lo que siguió Gustave Le Bon, llegó a decir que el cerebro de muchas mujeres estaba más cerca de un gorila que el de un hombre inteligente. Con esto nos podemos dar cuenta que históricamente se usaron argumentos pseudocientíficos para justificar la inferioridad de las mujeres. El neurosexismo también tiene un impacto social que puede justificar por qué se espera que los hombres no expresen emociones, puede justificar por qué hay menos mujeres en ciencia o tecnología y tiene consecuencias reales en la educación, el trabajo y la salud. Respecto a la ciencia, el neurosexismo dice que debe ser crítica, ética y consciente de sus propios sesgos, así como la propuesta es adoptar modelos más complejos como el cerebro mosaico y que es necesario romper con la idea de un cerebro masculino o femenino, reconociendo que cada atributo que forma al individuo es parte de su contexto. Ahora abordaremos un tema crucial, pero a menudo pasado por alto, el sexismo dentro de las ciencias experimentales. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos una cita poderosa de Stephen Rose que dice, la ciencia posee un peculiar estatuto en la sociedad moderna. A sus instituciones y a aquellos que la ejercen se les tiene por objetivos, libres de prejuicios, por encima de la mera política humana. Esta cita encapsula perfectamente la percepción común de la ciencia como un campo neutral y objetivo. Sin embargo, ¿es realmente así? A lo largo de este capítulo vamos a desafiar esta noción y explorar cómo el sexismo y los sesgos de género han influido y continúan influyendo en la práctica científica. Veremos cómo la ciencia, lejos de ser un espejo objetivo de la realidad, es una construcción humana, sujeta a los sesgos y limitaciones de quienes la practican. Examinaremos las consecuencias de estos sesgos y lo que es más importante, discutiremos cómo podemos trabajar hacia una ciencia más inclusiva y equitativa. Empecemos por examinar más de cerca la supuesta neutralidad de la ciencia. Cuestionando la neutralidad científica. En primer lugar, es importante reconocer que históricamente la ciencia ha sido dominada por hombres. Esto no es una simple cuestión de números, sino que ha influido profundamente en cómo se ha desarrollado la ciencia. Por ejemplo, en el siglo XVII, Francis Bacon, considerado el padre del método científico, buscaba explícitamente una filosofía, entre comillas, masculina y viril. Este enfoque ha permeado la ciencia durante siglos. Esto nos lleva a cuestionar la supuesta neutralidad científica. Aunque se nos ha enseñado que la ciencia es objetiva y libre de sesgos, la realidad es mucho más compleja. Los científicos, al igual que todos nosotros, se acercan al mundo desde su propia perspectiva social y cultural. Factores como la raza, la clase y el género influyen inevitablemente en cómo se formula, se lleva a cabo e incluso cómo se interpreta una investigación. Además, existe una división profunda en la ciencia entre lo público y lo público asociado con la razón y la objetividad. Se ha considerado tradicionalmente masculino.
Por otro lado, lo privado, vinculado a la emoción y la subjetividad, se ha asociado con lo femenino. Esta división no es solo conceptual, ha tenido consecuencias reales, excluyendo históricamente a las mujeres de la práctica científica. Las consecuencias de estos sesgos son significativas. Hemos visto un sesgo androcéntrico persistente en la investigación y sus resultados. Las experiencias y perspectivas femeninas a menudo han sido excluidas o minimizadas. Todo esto apunta a una necesidad urgente. Debemos repensar la ciencia desde una perspectiva más inclusiva. En las siguientes diapositivas exploraremos más a fondo estas ideas y discutiremos cómo podemos trabajar hacia una ciencia más equitativa y representativa. Para esto requerimos examinar las consecuencias profundas y de largo alcance que tiene la supuesta neutralidad y el sesgo masculino en la ciencia. En primer lugar, observamos un sesgo androcéntrico persistente en la investigación y los resultados. Esto se puede manifestar de varias formas. Los temas de investigación tienden a reflejar intereses y preocupaciones predominantemente masculinas, dejando de lado cuestiones que podrían ser más relevantes para las mujeres. Los métodos de investigación a menudo no consideran las diferencias de género, lo que puede llevar a resultados sesgados o incompletos. Y lo que es más preocupante, los resultados se generalizan frecuentemente sin tener en cuenta las peculiaridades femeninas, lo que puede llevar a conclusiones erróneas cuando se aplican a toda una población. En segundo lugar, vemos una exclusión sistemática de las experiencias y perspectivas femeninas. Históricamente, las mujeres han sido subrepresentadas como sujetos de estudio en muchas áreas de investigación. Cuando se incluyen sus experiencias únicas, a menudo se ignoran o se consideran atípicas, en lugar de ser valoradas como parte integral de la diversidad humana. En la interpretación de datos, aspectos relevantes para las mujeres pueden pasarse por alto, simplemente porque no se consideran importantes desde una perspectiva masculina dominante. Frente a estas realidades se hace evidente la necesidad de repensar la ciencia desde una perspectiva más inclusiva. Debemos incorporar el género como categoría de análisis en todas las etapas de la investigación, desde la formulación de hipótesis hasta la interpretación de resultados. Es crucial fomentar la participación equitativa de mujeres en todos los niveles de la producción científica, no solo como sujetos de estudio, sino como investigadoras, líderes y tomadoras de decisiones. Por último, necesitamos desarrollar metodologías que valoren tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, lo objetivo como lo subjetivo, reconociendo que ambos enfoques son valiosos y complementarios en la búsqueda del conocimiento científico. Estas consecuencias nos muestran que para lograr una ciencia verdaderamente representativa y beneficiosa para toda la sociedad, debemos desafiar activamente los sesgos existentes y trabajar hacia un nuevo enfoque. Ahora vamos a adentrarnos en los desafíos específicos que enfrentamos en la enseñanza de las ciencias cuando consideramos la perspectiva de género. Como punto número uno nos encontramos con lo que se ha denominado el paradigma de la debilidad. Este es un enfoque problemático que ve a las mujeres como inherentemente carentes de las capacidades necesarias para destacar en las ciencias. Este paradigma no solo es falso, sino que tiene consecuencias graves. Puede llevar a una baja autoestima en las estudiantes, menor participación en clase y expectativas reducidas tanto por parte de las alumnas como de sus profesores. En segundo lugar, debemos cuestionar algunas correlaciones simplistas que se han dado por sentadas durante mucho tiempo. Por ejemplo, se ha asumido que las capacidades videoespaciales son un predictor directo del éxito en ciencias. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Múltiples factores influyen en el rendimiento científico y hemos subestimado sistemáticamente la importancia de otras habilidades, como lo pueden ser las verbales, que también pueden ser cruciales en el quehacer científico. Otro desafío significativo es la perpetuación de estereotipos de género en el aula de ciencias. Esto se manifiesta de varias formas. En los materiales didácticos que pueden contener representaciones sesgadas, en las interacciones en el aula donde la atención puede distribuirse de manera desigual y en las expectativas del profesorado que a menudo, de manera inconsciente, pueden tener sesgos de género. Para enfrentar estos desafíos necesitamos movernos hacia una enseñanza verdaderamente inclusiva. Esto implica reconocer y valorar diversas habilidades y experiencias, no solo las tradicionalmente asociadas con el éxito en las ciencias.
Debemos fomentar activamente la participación equitativa en el aula y desarrollar materiales y métodos de enseñanza libres de sesgos de género. Estos desafíos nos muestran que para lograr una educación científica equitativa, no basta con abrir las puertas de las aulas de ciencias a las chicas. Necesitamos repensar fundamentalmente cómo enseñamos, qué valoramos y cómo interactuamos en el contexto educativo científico. El sexismo en las ciencias experimentales nos obliga a cuestionar la supuesta neutralidad científica, revelando cómo el androcentrismo ha moldeado su desarrollo. En la enseñanza enfrentamos desafíos significativos desde una perspectiva de género como el problemático paradigma de la debilidad y la persistencia de estereotipos dañinos. Para abordar estos problemas se propone una nueva epistemología feminista. Este enfoque busca superar las dicotomías tradicionales, valorar las diversas experiencias de las mujeres en la ciencia y promover una visión más inclusiva del quehacer científico. Este diagrama nos permite ejemplificar de manera visual este concepto. En el centro vemos la epistemología femenina. A su alrededor observamos pares de círculos que representan las dicotomías tradicionales que la ciencia ha mantenido: mente-cuerpo, objetivo-subjetivo, razón-emoción, público-privado. La epistemología feminista, representada por el círculo más grande que engloba todo, busca integrar estos conceptos aparentemente opuestos. Este enfoque incorpora diversidad de perspectivas, inclusión, experiencias personales, contextualización e interdisciplinariedad. Como dijo la destacada científica feminista Evelyn Fox Keller, las mujeres, los hombres y las ciencias se construyen conjuntamente, a partir de una dinámica compleja de fuerzas cognitivas, emocionales y sociales entretejidas. Este enfoque nos insta a repensar fundamentalmente la ciencia y su enseñanza con el objetivo de lograr una práctica científica más equitativa y verdaderamente representativa de toda la sociedad. Continuando con el tema acerca de diálogos, géneros y cerebros, desmontando la hipótesis de los dos cerebros, tenemos que hay dos victorias políticas del feminismo. Entre ellas encontramos, primero, que se abandonó la idea de que las mujeres son intrusas en las universidades y, como segundo punto, que los puntos de vista femeninos son valiosos para la construcción del conocimiento. Sobre las neurociencias y la relación entre el sexo y el cerebro, tenemos que existen avances en las neurociencias. Estas han crecido exponencialmente en las últimas décadas, se han superado teorías especulativas sobre el funcionamiento cerebral y se comprende de mejor forma el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Por otro lado, en cuanto a la tecnología al servicio del conocimiento, encontramos principalmente que el electroencefalograma permite observar ondas cerebrales y su activación, y la tomografía, por otro lado, hace visibles las estructuras cerebrales y ayuda a diagnosticar afecciones fisiológicas. El impacto de la medicina radica en que mejora la prevención del tratamiento de enfermedades neurológicas y existen avances en intervenciones específicas para padecimientos del cerebro, lo que llevó a estudiar la perspectiva crítica de género, que concluye que existen aún prejuicios de género persistentes en la investigación neurocientífica y que las tecnologías pueden ser usadas para confirmar sesgos históricos más que para superarlos. Para responder a la pregunta sobre si el cerebro tiene género, debemos tomar en cuenta que a lo largo de la historia, la ciencia ha buscado justificar diferencias entre hombres y mujeres a través del cerebro, apoyándose en ideas como el tamaño o las hormonas. Investigadores como Broca realizaron estudios con sesgos que reforzaban estereotipos de inferioridad femenina. El neurosexismo es el uso de argumentos científicos para justificar roles de género tradicionales. Autoras como Cicia y Pastrejo proponen ver al cerebro desde una mirada crítica y contextual, reconociendo la plasticidad cerebral. La identidad de género no se puede reducir a diferencias biológicas. El cerebro no tiene un género fijo. Es importante distinguir entre el sexo, que es la biología, y el género, que es la construcción social, para evitar
confusiones en la investigación psicológica y biomédica. Las críticas al neurosexismo moderno se centran en que se utiliza supuesta evidencia científica para justificar estereotipos de género. Un ejemplo es el estudio de Injalgicar, que interpretó diferencias cerebrales sin evaluar habilidades reales, cayendo en conclusiones sesgadas. Sin embargo, investigadoras como Cordelia, Gina y Daphna han demostrado que los cerebros no tienen un género fijo, sino que son diversos, plásticos y moldeados por la experiencia. Esto cuestiona profundamente la idea de que los cerebros masculinos o femeninos existen y nos invita a abandonar estereotipos binarios que limitan el potencial del ser humano. Para profundizar en el tema, el autor Gómez Lamont nos invita a reflexionar sobre distintos enfoques desde los cuales se abordan las cuestiones de género. Un ejemplo de ello es la psicofisiología, una especialidad de la psicología que estudia la relación entre los procesos psicológicos y las funciones fisiológicas. En este sentido, el autor destaca que los avances tecnológicos han contribuido significativamente a identificar factores que podrían ayudar en la búsqueda de curas para diversas enfermedades. Sin embargo, es importante señalar que a lo largo de la historia, las diferencias biológicas han sido utilizadas como argumentos para establecer jerarquías, justificando supuestas inferioridades de las mujeres frente a los hombres, así como de otros grupos minoritarios. En esta línea, la autora Davis advierte que considerar las diferencias biológicas y psicológicas como fundamentos naturales entre hombres y mujeres perpetúa una lectura binaria del género. Por ello, propone rechazar los discursos científicos deterministas y reduccionistas que vinculan al sexo biológico con roles sociales fijos. En su lugar, se sugiere recompensar estas ideas que desde una perspectiva feminista materialista, también conocida como nuevos materialismos, que permita una comprensión más crítica y compleja de los cuerpos y las identidades. Para ilustrar lo anterior, Davis propone abordar la psicofisiología desde la perspectiva de la epigenética, una disciplina que estudia el dinamismo entre el gen, el cuerpo y el ambiente. La epigenética, de acuerdo con la misma autora, actúa sobre los mecanismos fisiológicos mediante los cuales se expresa el genoma de un organismo y aporta evidencia experimental de que lo social y lo abstracto están constituidamente entrelazados con lo físico. Es decir, que no se trata de esferas separadas, sino de dimensiones que coproducen mutuamente. Para ilustrar esta idea, Gómez Lamont considera el concepto de emoción. Tradicionalmente, la emoción ha sido entendida como una experiencia multidimensional que abarca lo cognitivo subjetivo, lo conductual expresivo y lo fisiológico adaptativo. Sin embargo, desde este nuevo enfoque, se plantea que la emoción cumple una función adaptativa al preparar al organismo para responder ante las condiciones del entorno, movilizando la energía necesaria y orientando la conducta hacia objetivos específicos. Por su parte, Ahmed sostiene que las emociones también tienen un comportamiento social. Son expresiones colectivas que circulan y se movilizan y generan tejidos sociales. Siguiendo esta línea, retomando conceptos de Haraway, se desafía la visión binaria y se propone que las emociones no deben entenderse como meros productos naturales o culturales, sino como fenómenos híbridos. Así se plantea que las reacciones del cuerpo forman parte de un mosaico complejo de variables no especializados que integran gen, cuerpo y cultura, y que no deben analizarse por separado, sino integralmente. Para ejemplificar lo anterior, Gómez Lamont menciona que se puede discutir las diferentes tesis, resultados de experimentos con enfoque de la psicofisiología. En este momento solo tenemos ilustrados a 3. De izquierda a derecha se muestra el tipo de estudio y el autor, 3 experimentos realizados en la UNAM, el sistema clasificatorio de acuerdo a la psicofisiología que se estudia, la conclusión tradicional, ejemplo de el experimento cuando se realizó, y en el último cuadro se puede ver el debate desde un enfoque de los nuevos materialismos. Ejemplo, en el primer estudio, Vélez concluye
que los resultados coinciden que las regiones temporales como las frontales son encargadas de procedimientos de situaciones sociales y morales. A esto Davis agrega que es posible que las huellas del cuerpo serían diferentes si el individuo procede de diversos países. Por ejemplo, si la persona estudiada corresponde a un país conservador, es posible que el resultado saliera diferente, de igual manera si procede de un país liberal. Una confirmación de la tesis del entretejido no disocia el que en el cuerpo y el ambiente de lo social, político y cultural. En el segundo ejemplo, Rosset concluye que los tipos de música tienen la capacidad de modificar la percepción de los participantes en la actividad del sistema nervioso autónomo. Aquí el debate, lo que mencionan principalmente es la evaluación de los efectos de la música en ejecución de tareas estresantes. Y aquí menciona cuál sería una tarea estresante, la posibilidad de trasladar las explicaciones y las dificultades que pudieran tener una mujer al ejecutar acciones denominadas masculinas. Por ejemplo, que viven la presión social de la representación y la comparación de lo masculino, que es interesante. En el tercer estudio se concluye que se da a conocer que dos tipos de tendencia en grupos de psicópatas marcaron mayor actividad en la interacción en el tálamo cortical. En este último, el debate, de acuerdo a los nuevos materialismos, invita a que el estudio afirma que se limita solamente a comprender un problema estructural, pues estudia diversos varones con cuerpos violentos y violentados. Este estudio enfoca la normalización o la naturalización de conductas violentas desde la cultura de la precarización. No se descarta la posibilidad de añadir complejidades a los aportes encefalográficos. Esto nos invita a cuestionarnos esa visión con la que tradicionalmente se está tomando y observar las nuevas conclusiones desde los nuevos materialismos.